Lo recuerdo como si fuera ahora. Eran las 11 y su auto pasó por delante de mi casa. Y en una frase me dejó sin palabras. Al final lo expuse, quedó humillado en público y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí liberada. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante, como si el mundo entero respirara en compases lentos. El aroma del café aún flotaba en el aire, tenue, hablándome de costumbres muchas veces inesperadas. La taza caliente entre mis manos, el borde mojado, los dedos que la apretaban hasta que el vidrio crujía. La luz de la farola hacía un círculo amarillo sobre la acera. Los charcos devolvían destellos corlos de esa luz. Sentí mi taza temblar. Fue un temblor pequeño y, al mismo tiempo, exacto, el cuerpo entero traduciendo una noticia que no esperaba. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Voy a contarte cómo pasé de la incredulidad al plan, al golpe final. Voy a dejar claro por qué la justicia no siempre es la que imaginas. La noche era un teatro de pequeños detalles. Gotas que se estrellaban contra el parabrisas, la voz de la radio como un rumor lejano, el olor a tierra mojada que subía desde la calle. Yo traté de recordar cuándo había empezado todo. Como una costumbre tan simple. Llevarle una taza de café, decirle buenas noches. Se volvió la cuerda con la que sin darme cuenta me lié. Era madre, trabajadora, mujer con las manos siempre ocupadas. No imaginé que una sonrisa y un gesto amable podrían esconder fisuras tan profundas. Su auto pasó despacio, casi en reverencia, y esa frase, esa sola frase, fue como una piedra que rompe un vidrio fino. En el segundo que siguió, el mundo se volvió más nítido y más extraño a la vez. Empecé a notar cosas que antes deslizaba por alto, nombres en conversaciones que ahora pesaban, miradas que antes parecían inocentes. Recordé las veces que preferí creer antes que sospechar, por educación, por cansancio, por la absurda esperanza de que lo humano siempre se mantiene estable. Pero antes de contarlo todo, empecemos por cómo legó ese hombre a mi vida. Lo primero que debo decir es que no me consideraba una mujer exagerada. Era madre, y eso ya trae un mapa en la cabeza. Horarios, nombres, almuerzos, tareas escolares. Era responsable con el trabajo, con las cuentas, con las cosas pequeñas que sostienen una casa. Y sin embargo, había una parte de mí que necesitaba tener el control de las pequeñas cosas. La taza en el mismo sitio de la mesa, las llaves colgadas en el mismo gancho, el timbre apagado a las 9. Era una rutina que me hacía respirar. Cuando la noche venía, después de la cena y de acostar a los niños, me quedaba sola con ese silencio domesticado. Entonces preparaba el café, lo dejaba enfriar un poco y me sentaba un rato para ordenar la cabeza antes de apagar las luces. Trabajaba por turnos. Algunos días salía tarde, otros terminaba temprano. El trabajo me dejaba cansada, con los hombros rígidos, pero también me daba una sensación de logro que me gustaba proteger. No recuerdo con precisión cuándo empecé a llevarle café al conductor. Solo sé que fue un gesto pequeño en una cadena de pequeños gestos. Al principio era cortesía. Gracias por esperar. Conduces bien. Cuídate. Luego, por alguna razón que hoy me resulta fácil de explicar con palabras como soledad y costumbre, seguí haciéndolo. Era noviembre. La ciudad tenía un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. El café me calentaba las manos como una promesa temporal. Una noche, hablando con Ana por teléfono mientras doblaba la ropa, le dije: «No es nada, es solo que me gusta pensar que hago algo bien para alguien». Ella rió, con esa risa que te conoce desde hace años y que sabe cuándo debes decir la verdad. «Eres una buena persona», dijo. «Eso no es poco». Y colgamos con un «nos vemos el domingo» que sonó a juramento de amigas. Era un diálogo minúsculo, pero lo recuerdo, porque en esa risa había complicidad, y porque en ese momento no concebía que la bondad pudiera convertirse en un arma de doble filo. El conductor apareció en mi vida como aparecen muchas cosas que luego se vuelven enormes, sin anuncio, sin permiso. Era un hombre de edad indefinida,
ni joven ni viejo, con manos grandes y una voz que sonaba, al menos al principio, a vecino que comparte el andén. Su cuello asomaba por encima del cuello del suéter. Tenía una sonrisa fácil, una forma de decir buenas noches, que no pedía nada a cambio. No voy a describirlo con juicio. No somos quienes juzgan las caras, somos quienes las guardamos en la memoria. Tenía el gesto de apartar la mirada cuando yo hablaba de mis hijos, como si respetara una frontera invisible. Cuando me preguntó si quería que me acercara más a la puerta, dije que no hacía falta, que el frío no me importaba. Pero él lo hizo igual. Aparcó unos segundos más cerca, bajó la ventanilla y me ofreció la mano para ayudar con las bolsas si alguna vez llevaba muchas. Los pequeños favores se convirtieron en rutina. Aparcar el coche, dejarme en la puerta, guardar el paraguas cuando la lluvia se volvía decidida. No eran favores extraordinarios, eran gestos que enredaban la vida cotidiana. Que alguien recuerde tu nombre, que alguien salude a tus hijos cuando te ve salir, que alguien te haga un comentario sobre cómo va tu semana y lo pregunte como si realmente quisiera saber. La voz del conductor tenía esa mezcla de cansancio y paciencia. A veces su risa era un destello corto, otras veces era un silencio que entendía mejor que muchas palabras. Su sonrisa, repetida, empezó a parecerme una compañía discreta. Yo le llevaba café. Lo hacía casi sin pensarlo, una taza en un termo, sellada, con una servilleta envuelta alrededor. Le decía, para el camino, y él aceptaba con esa inclinación de cabeza que se volvió familiar. Las manos de él, cuando sostenían la taza, eran ásperas. Su pulgar giraba alrededor del vaso con la delicadeza de quien no está acostumbrado a que le hagan un presente. El aroma del café era una mezcla de lo cotidiano y lo íntimo. Cuando me iba, ese olor quedaba suspendido en su coche como una marca que decía, aquí ha pasado algo bueno. Sentía ese olor también en mi ropa, y en ocasiones lo respiraba de vuelta, como quien revisita una escena segura. Hubo noches, varias, en las que las conversaciones fueron pequeñas confesiones. No eran confesiones de gran calibre, eran detalles, nombres de primos, quejas de jefe, un recuerdo de infancia que aparecía como quien hojea una foto vieja. Yo contaba cosas mínimas sobre el trabajo. Él respondía con humor seco. En una ocasión, mientras esperaba en la puerta del trabajo, me dijo, «Siempre me sorprende la gente que trabaja de noche. Tiene una paciencia distinta». Le respondí, «Y la gente que conduce de noche tiene historias que no cuentan». Él sonrió y guardó silencio. Ese silencio, en retrospectiva, fue la primera línea de un mapa que no supe leer. Con el tiempo se sembró una confianza que nunca pedí. No es que yo le contara secretos de familia, eran confidencias en miniatura. El nombre de mi hija favorita en la escuela, la receta que no me salía, la foto de mi padre que nunca terminaba de colgar. Él, por su parte, desde esta hablaba de viajes cortos, de un hermano en otra ciudad, de una casa que mantenía sola. A veces había ternura, pero otras veces había límites ambiguos. Comentarios que rozaban lo personal y que yo aceptaba con una sonrisa, porque estaba acostumbrada a pensar que la vida amable no guarda trampas. Leía en el rostro de la gente antes de aprender a desconfiar. Pensaba que los gestos hablaban la verdad. Alguien que te ayuda con el paraguas no miente por sistema. Recuerdo una tarde en que la lluvia nos dejó sin prisa. Estaba agotada, la espalda dolía, y abrí la puerta del coche sin muchas ganas. Él me tendió el termo con el café y dijo, como quien deja caer una verdad ligera, «A veces me alegro de terminar el turno y saber que a alguien le sirvo». Respondí sin pensar, «Yo me alegro de que exista alguien que se acuerde de traerle un café a otras personas». Fue una conversación de 2 minutos y medio, ningún gran compromiso, solo 2 personas compartiendo un gesto. Pero esa noche, al volver a casa, me sentí envuelta en algo que interpreté como ternura humana. La sensación de que mi pequeña cortesía alimentaba la decencia en alguien más.
El vínculo siguió creciendo con la delicadeza de una planta que recibe luz. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo una serie de noches en las que nos vimos, nos contamos lo mínimo y, desde ahí, cada encuentro pareció hacer menos fría la ciudad. Me sentía un poco menos sola. Entre la lavadora apagando y la luz del comedor, aquel café me recordaba que el mundo podía ser más amable. Pensaba que ayudar era una forma de pertenecer. Había, además, una satisfacción casi infantil en comprobar que mis pequeños actos tenían efecto, que alguien sonriera, que un gracias saliera y se sostuviera. En la cocina de mi casa, un sábado en la mañana, le conté a Ana que lo veía frecuentemente. «Es un buen tipo», dije, y ella, con esa mezcla de consejo maternal y curiosidad sincera, repuso: «Ten cuidado con hacer de la bondad una costumbre que te deje expuesta». Le sonreí y le dije que entendía, pero no creía que alguien pudiera aprovecharse de un café. Para mí era simple: dar un poco de calor a quien lo necesitara. Había momentos en que notaba cosas extrañas, detalles que dejaba pasar porque prefería creer en la normalidad. Por ejemplo, un día encontré en el coche un billete doblado con una anotación que no entendí, un nombre y una hora. Lo pensé como una nota cualquiera. Las personas dejan papeles, recibos, notas. Otra vez vi que su mirada se demoraba en un objeto en el asiento, una bolsa cerrada que no pregunté qué contenía. La explicación sencilla siempre vencía a la sospecha. «Es su trabajo», me decía. Prefería la explicación que me dejaba tranquila. El vínculo, así, fue tejiéndose con lentitud. Intercambiábamos frases cortas: «¿Cómo estás?», «Bien, gracias, nos vemos mañana». Un día me dijo: «Si alguna vez necesitas que te espere más tarde, dime». Y yo respondí: «Gracias, lo tendré en cuenta». No había palabra mayor que definiera lo que éramos. Éramos una costumbre que respiraba en la noche. Pero en esa costumbre había un punto ciego que yo no miraba. La confianza que se instala sin contrato puede ser frágil si no se alimenta con verdad. Y llegó una noche distinta. La ciudad olía a petróleo y a lluvia vieja. La farola cerca de mi casa parpadeaba como un ojo cansado. Él pasó frente a mi puerta, con el auto más despacio de lo habitual. No fue una parada, solo una pausa, una reducción del paso que dejó en el aire una frase que no esperaba escuchar. No la recuerdo palabra por palabra. Lo que quedó fue la sensación de que había dicho algo que no me pertenecía. Fue un gesto y una frase que me hicieron soltar la taza por primera vez de forma más larga. La taza tembló y se quedó tibia en la mesa. No era una amenaza ni una declaración. Era algo más sutil, como si en su voz se hubiera colado otra historia. Miré la calle y vi las luces reflejadas en el charco. La noche guardó silencio. Fue la primera vez que sentí que algo no encajaba. La primera vez que noté que algo andaba mal no fue por él. Fue por la voz al otro lado del teléfono, por la forma en que la línea cortó cuando supe que no era un número conocido. Sonó mientras doblaba las sábanas, una llamada a las 9:15, y en la pantalla aparecía número privado. Contesté porque uno contesta cuando vive sola y tiene hijos que necesitan cosas por la mañana. La voz fue breve, entrecortada, como alguien que no quería que lo reconocieran. «Cuida lo que confías», dijo, y colgó antes de que yo pudiera preguntar. Me quedé mirándome la mano con la que sujetaba la sábana. Sentí el estómago vacío. No pensé en el conductor en ese instante. Pensé en que alguien estaba advirtiéndome por algo que aún no entendía. Esa noche, cuando salí del trabajo, lo vi junto al coche como siempre. Su silueta recortada contra el portón me pareció normal, hasta doméstica. Sin embargo, la llamada no se iba de mi cabeza. «¿Te pasa algo?», me preguntó, sosteniendo la taza que le había dejado en el termo. Sus ojos, esa mezcla de cansancio y atención, parecían pedir permiso para entrar. Respiré. «Nada», dije. Y mentí, no por malicia, sino por costumbre.
Prefería no convertir una incomodidad en un problema antes de saber qué era. El primer indicio fue un gesto. Él cambió de tema con una rapidez que me pareció exagerada, como si una sombra hubiese pasado sobre su rostro y no quisiera que yo la viera. Le pregunté por su hermano, por la familia. Respondió con monosílabos. Había algo contenido detrás de sus palabras, una tensión que no había notado en sus silencios anteriores. La respiración se volvió entrecortada durante una pausa. ¿Estás bien?, insistí. Me miró largamente, y por un segundo pensé que iba a decir la verdad. En cambio, soltó una risa corta y me ofreció el termo sin decir más. Esa misma noche, en la cocina, revisé el teléfono por inercia. Había una foto que me llamó la atención por su simplicidad. Una esquina de la calle donde él aparcaba, tomada de noche, con un reflejo de luz sobre un charco. No era una foto mía, no tenía sentido. Deslicé las imágenes antiguas, las últimas llamadas, los mensajes recientes. No había nada dramático, solo conversaciones cotidianas. Pero mi cuerpo se había acostumbrado al gesto de buscar errores en lo familiar. Me quedé mirando la pantalla hasta que la imagen se convirtió en un espejo. Mi cara cansada, los ojos hinchados por no dormir. Al día siguiente empecé a prestar atención a pequeñas cosas que antes dejaba pasar. Revisé el recibo que aparecía en mi bolsillo, ese que guardo por costumbre, una cafetería que yo no recordaba haber visitado. Lo sostuve entre los dedos. El papel tenía la hora, las 8 de la noche, y un nombre anotado con lápiz al margen. El nombre no me decía nada. Sentí un nudo en la garganta, manos sudorosas. Cerré el puño y me dije que era absurdo. Las explicaciones sencillas me protegían. Quizá lo dejó alguien, pensé, pero la voz que me había llamado no se rendía. La advertencia seguía flotando como una ola que vuelve. Empecé a reconstruir noches. Me obligué a recordar trayectos. La memoria me mostró instantes fragmentados. La radio sonando a bajo volumen, sus manos en el volante, la luz del semáforo que se alargaba y nosotros en silencio. Revisé el kilometraje en mi cabeza, calculé en voz baja los minutos entre mi casa y el trabajo. Todo parecía regular, una costumbre pulida. Pero a medida que miraba los detalles, pequeñas discrepancias emergían como grietas en una pared. Una dirección que no reconocía en su historial, una hora distinta en un registro, una palabra suelta en un mensaje que parecía fuera de lugar. Mis noches se volvieron diminutas patrullas de curiosidad. Miraba su carro cuando se alejaba, observaba la forma en que guardaba la taza, anotaba mentalmente la temática de nuestras conversaciones. Guardé las servilletas que él me dio por error una tarde, buscando en la caligrafía alguna pista. Revisé las notificaciones del móvil, los correos que llegaban a horas absurdas, y hasta hojeé un álbum viejo de mi teléfono en busca de una foto que me confirmara que todo era exactamente como yo lo recordaba. Cada pequeño hallazgo, un recibo, una nota, una conversación, creaba un mapa que aún no sabía leer por completo. Cuando lo enfrenté por primera vez, no fue con acusaciones. No podía hacerlo sin pruebas y no quería parecer paranoica. Me acerqué con calma, con la voz que uno usa cuando tiene que pedir una explicación pública, no un reproche privado. Hay cosas que me han llegado, dije, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Él me miró y en su cara apareció algo que no alcanzaba a definir. Sorpresa fingida, quizá, o genuina confusión. ¿Qué cosa?, preguntó en voz baja. El silencio se estiró y entre nosotros se colocó una tensión que apenas se podía cortar con un cuchillo, si un cuchillo fuera metáfora de ese peso silencioso. Respiré hondo. Una llamada, dije. Un papel con un nombre. Pequeñas cosas. Fue entonces cuando noté cómo sus manos se cerraban alrededor del termo con fuerza, como si sostuviera algo más que una taza. La conversación dio vueltas sin llegar a nada. Él insistió en su inocencia,
con frases que antes me hubieran parecido convincentes. No sé a qué te refieres. No estoy en nada. Y la clásica. Si supieras la verdad, no te sorprenderías. Su voz era la misma que yo había escuchado tantas veces, pero ahora las sílabas parecían tener otra capa, una que yo no alcanzaba a descifrar. Respiraciones entre líneas, pausas que decían más que las palabras. Y en ese decir más, yo sentí que algo se cerraba en mí. Una confianza que creí inquebrantable empezó a agrietarse. La primera traición no fue una bomba que explotó, fue una serie de pequeños cortes, llamadas que no contestó, mensajes que borró, miradas que evitó cuando la gente lo saludaba y él fingía no conocerlos. Empezaron a aparecer pruebas de una vida que no me pertenecía. Un recibo de hotel olvidado en su maletero, un empaque con el logo de una empresa que nunca me sonó. Una conversación que alguien me contó al pasar como si no midiera el daño. Me sentía en la periferia de algo que se tejía sin mí. Y la periferia duele porque ves, pero no tocas, y porque lo que ves a veces te desmonta de a poco. El golpe emocional más duro vino en una noche que ahora guardo con la precisión de un objeto frágil. Él pasó como solía hacerlo, frente a mi casa. No se detuvo, no tocó el claxon, no hizo nada fuera de lo esperado. Pero su voz, que flotó hacia mi ventana cuando mi reflejo le hizo eco en el vidrio, dijo algo que me atravesó. Sabes más de lo que crees. Fue una frase corta y al mismo tiempo tan cargada que me dejó en shock. No dijo, te voy a hacer daño, ni pronunció amenazas. Dijo una verdad disfrazada, una insinuación. Yo me quedé inmóvil, la taza olvidada en la palma de mi mano, el café tibio resbalando. Fue la primera vez que sentí miedo, no por la posibilidad de violencia, sino por la certeza de que alguien sabía cosas de mi vida que yo no había compartido. Tras esa frase, mi mente encendió una maquinaria de recriminaciones. Fui ingenua. ¿Qué señal me perdí? Recordé cada gesto con la lente de la sospecha, la sonrisa, la forma de acercarse, la palabra que se demoró. ¿Había dado demasiado sin pedir nada a cambio? ¿Había confundido la amabilidad con la reciprocidad? El monólogo interno se convirtió en un latido constante. Me pregunté qué había sido de la mujer que confía con naturalidad, de la que piensa que la gente es buena por sistema. Había cometido el error de entregar mi confianza a quien no la merecía. Las dudas me visitaban como visitas nocturnas. Golpeaban la puerta y se marchaban, pero volvían. Vine a preguntarme si mi necesidad de control, esa que me hacía ordenar las tazas, colgar las llaves en su sitio, había sido una invitación a que otro controlara algo en mi mundo. Me recriminé por no haber visto las señales más obvias. Las veces que no contestó el teléfono en momentos clave, las excusas a medias, los silencios que antes parecían respetuosos y ahora sonaban evasivos. Me pregunté, con una dureza que me sorprendió, si había sido yo quien construyó el escenario para que me traicionaran. Con la sospecha girando en la cabeza, empecé a buscar patrones. Observaba cómo cambiaba su tono cuando yo hablaba de mi familia, cómo esquivaba nombres cuando le preguntaba por personas concretas. Empecé a anotar cosas, pequeñas notas en el margen de mi libreta. Horas, lugares, nombres. Era una trampa psicológica que me hice para no perder la razón. Si lo registraba, si lo ponía en palabras, podía entenderlo mejor. Empezaron a emerger coincidencias incómodas. Un número que aparecía en un recibo y que coincidía con una llamada que él recibió justo después de dejarme. Una dirección de un bar que figuraba en su historial y que yo había visto fotografiada en una red social. Relatos que encajaban de manera inquietante. La traición no fue solo por lo que él hizo, sino por lo que significó, la pérdida de la inocencia. Me sentí engañada por la propia sonrisa que me había consolado tantas noches. Había una sensación de violación íntima no física, una invasión de la confianza que yo había ofrecido con naturalidad. Me sentí pequeña en mi propia historia,
como si alguien hubiese escrito un capítulo sin avisarme y ahora me pidiera aplausos por la escena. Al final de ese capítulo de descubrimiento, la decisión tomó la forma de algo frío y claro. No iba a quedarme quieta, no iba a ser la espectadora pasiva de una historia que me danaba. La rabia, que al principio era un frío lejano, se volvió caliente y práctica. No quería venganza por venganza, quería respuestas, y si las verdades se ofrecían en público, así sería. Puse los pedazos que había reunido sobre la mesa. Recortes, notas, fotos borrosas. Miré la pila como quien entiende que la materia prima de cualquier plan es la evidencia. La transformación de la incredulidad al propósito fue silenciosa, pero definitiva. Cerré la libreta con una mano firme. En mi interior no había euforia, sino una calma cortante, la que viene cuando se decide actuar. Fue el primer indicio del plan. Recuerdo una promesa que me hicieron cuando era niña. Mi madre tenía la costumbre de jurar cosas pequeñas. Nunca te dejaré sola en la estación. Siempre sabré dónde estás. Si algo te pasa, vienes a mí. Eran promesas de voz baja, dichas mientras ella me peinaba o me tapaba con la manta. Con el tiempo entendí que las promesas no son muros inamovibles. Son palabras que se sostienen por voluntad, por actos repetidos. Cuando mi padre se fue, una de esas promesas se rompió en silencio. Mi madre dijo que todo estaría bien y la casa aprendió a fingir normalidad. Ese abandono simple, los platos que quedan sin lavar, las habitaciones que se vuelven pequeñas por la ausencia, me enseñó a leer la traición como un idioma propio. Por eso, cuando alguien a quien le entregué un gesto de bondad me traicionó, el dolor no fue un golpe único, fue la repetición de un abandono antiguo, una herida que se abrió donde me enseñaron a confiar. La herida no cicatriza solo porque la vida siga su curso. Se queda como una marca en la costumbre, en la manera en que uno pone las cosas en su lugar para sentirse a salvo. Yo aprendí a ordenar. Ordenaba la cesta de las cartas, las tareas de los niños, las tazas siempre en el mismo lado de la mesa. Era una manera de creer que si controlaba lo pequeño, lo grande no me sorprendería. Pensé que esa rutina me protegería de la traición, que mis manos ocupadas no tendrían tiempo para mirar hacia el hueco que alguien pudiera abrir detrás de mi espalda. Me equivoqué. La noche que cambió todo se desarrolló como en una película lenta, con la cámara pegada a los detalles que antes no significaban nada y que de pronto retumbaban con sentido propio. Era una noche con lluvia intermitente, esas lluvias que no mojan de golpe, sino que empapan los pensamientos. Yo estaba en la cocina, la luz del comedor dibujando un rectángulo tibio sobre la mesa. Tenía la taza en la mano, el vapor del café ascendiendo en espirales pequeñas. Afuera la calle reflejaba las farolas en charcos que parecían remolinos de oro barato. Fue entonces cuando escuché el motor de su auto pasar frente a mi casa. Lo hice varias veces, o al menos así fue la sensación, como si el tiempo se hubiese dividido en antes y después de ese motor. Pasó despacio, no paró, no tocó la bocina, pero su voz llegó como una filtración a través del vidrio. Dijo un nombre. No era mi nombre, no era el nombre de alguien que yo conociera de manera íntima. Era más bien una palabra con peso, una sílaba que por su entonación cargó con promesas no dichas. La pronunciación fue breve y suya, como quien deja una piedra en una corriente. X. En ese instante, los faros lo envolvieron a él y a la figura que acompañaba el auto, y la lluvia dibujó sobre el capó un mapa de círculos que latían. Vi la silueta de alguien bajar la ventanilla, la mano salir y cerrar algo con un gesto que no pedía explicación. Fue un instante en cámara lenta, las gotas alargadas, el brillo en el parabrisas, la voz quebrada que dejó una frase que no entendí del todo, pero que me golpeó en lo más hondo. No lo vi como amenaza física, lo sentí como una exposición. Esa frase, su tono y la manera en que miró mi casa como si leyera mi nombre en una dirección, me hicieron comprender que no estaba en un lugar seguro. Sentí un zumbido en los oídos, una presión en el pecho, la sensación exacta de quien oye un secreto
que también podría ser suyo. Cerré la ventana sin pensar, con las manos temblando un poco. La taza se quedó tibia entre mis dedos. Quise gritar, pedir explicaciones, llamarlo por su nombre, pero una parte de mí se quedó petrificada. La parte que recuerda promesas rotas y decide no volver a exigirlas. No podía gritar. Mis manos apretaron la taza. Fue ahí cuando supe que ya no volvería a ser la misma. Esas palabras repetidas en mi cabeza no eran un cliché, eran un punto de inflexión. Cuando el temblor se fue apagando, dejó una claridad fría, la certeza de que la inocencia había terminado. No era la misma mujer que dejaba una taza de café sin preguntar, la que cedía espacio y confianza por costumbre. Había algo dentro que se despertó con una mirada y que, con cada minuto que pasaba, pedía respuestas. No fueron solo dudas superficiales. Fueron imágenes antiguas que regresaban para decirme que las personas pueden cambiar de papel sin pedir permiso, que la misma sonrisa que consuela puede ser la que miente. Las noches que siguieron fueron largas e interminables. No dormía. Me volvía a la cama con la radio apagada y con la cabeza llena de preguntas que se negaban a ordenarse. Contaba las horas en voz baja. 2 horas, 3 horas. Me levantaba para revisar la puerta, para asegurarme de que las cerraduras se mantuvieran en su sitio. A cada sonido afuera, mi cuerpo respondía con una alerta nueva. Había pérdida de apetito y de paciencia. Me descubrí respondiendo con brusquedad a preguntas menores, porque la rabia sustituía a la calma. La casa, que antes era un refugio, se volvió un mapa con sombras. Me sentía traicionada no solo por un hombre que conocía el camino hasta mi puerta, sino por la idea de la confianza como un bien que puede comprarse con gestos. La traición me quitó algo más valioso que la calma. Me quitó la certeza. Pensar en justicia ocupó mi mente de maneras que antes no imaginé. Justicia como palabra antes era un concepto abstracto, algo que se lee en titulares y se comenta con café en la mañana. Ahora la justicia se volvió tangible, casi física. No imaginé venganza como violencia. La imaginé como reconocimiento público de una verdad que se me había ocultado. Quería que las cosas quedaran claras para no repetir el patrón. No se trataba de castigar por placer, sino de restituir la dignidad que sentía mancillada. Sin embargo, mientras mi deseo de verdad crecía, también lo hacía la sensación de soledad. ¿A quién acudía con esto sin que me llamaran paranoica? ¿Qué rostro mostraría quien no supiera ver las evidencias? El primer enfrentamiento, cuando llegó, fue frío y seco. No formé discursos grandilocuentes. No soy mujer de palabras infladas. Le dije lo que sentía con frases cortas, como quien retira una venda y mira la herida sin dramatismos. ¿Por qué?, pregunté en el umbral de su coche, la lluvia tintineando aún en las lunas. ¿Qué sabes de mi vida?, pedí, sin espera por cortesía. Él me miró con esa calma que antes tranquilizaba y respondió con una frialdad que me dolió más que el silencio. Sé más de lo que imaginas. No fue una amenaza, fue una constatación que me dejó sin aire. ¿Me engañaste?, solté, cuidando que mi voz no trepidara. Él negó con la cabeza, y en ese gesto mi pecho se cerró. No, no como crees, dijo. Palabras pequeñas, pausas largas. Yo vi en su rostro una división, la misma sonrisa de siempre por un lado, y por otro, una línea dura, de alguien que cerraba algo dentro. En otro momento, en una conversación breve con una persona que creía amiga, me di cuenta de que la traición tenía efectos secundarios. La desconfianza se podía contaminar. Le conté parte de lo que sospechaba, y la respuesta fue un silencio que dolió como bofetada. ¿Estás segura?, me preguntó con esa voz que actúa de moderadora cuando las certezas son incómodas. Sus ojos buscaron una confirmación que no pude dar. La gente tiende a proteger lo que les resulta familiar. La palabra traición hace ruido, y el ruido asusta.
Esa reacción me hizo comprender que la traición no solo me afectaba a mí, erosionaba redes de apoyo que antes pensaba inquebrantables. La traición es un virus que se expande en la periferia, y yo empecé a sentir el frío de ese contagio. Mi monólogo interno se volvió una especie de tribunal al que acudía cada noche. Me preguntaba y me acusaba a la vez. Fui ingenua. ¿Qué señal no vi? ¿Por qué no leí en su gesto aquello que ahora observo con claridad? Fueron preguntas que no buscaban consuelo, sino precisión. Quería saber qué había fallado para que no se repitiera. Recordé conversaciones, detalles, silencios que antes eran apenas notas en un pentagrama y que ahora componían una melodía distinta. Me recriminé por no haber sido más estricta con mis límites. Me reproché por haber confundido la amabilidad con una invitación a la proximidad. Y, entre reproches, surgió una certeza. Si iba a poner fin a ese capítulo, debía hacerlo con la cabeza fría y con pruebas en la mano. No quería quedar a merced de la palabra de otro. No quería que mi relato fuera descartado como dolor femenino o sensibilidad exagerada. Tenía que hablar con evidencia, porque la evidencia no se cuestiona por simpatía. Las noches se convirtieron en jornadas de recolección silenciosa. No lo hice por venganza estéril. Lo hice por la necesidad de que la verdad tuviera un peso que nadie pudiera desestimar. Pensé en mi madre, en sus promesas rotas, en cómo aprendí a sostener la casa con manos que no siempre alcanzan. No quería repetir su destino de resignación. Me sorprendía la serenidad con la que mi mente se organizaba. Antes había confusión, ahora había método. No porque fuera planificadora por naturaleza, sino porque la traición me exigía claridad. Mi ira se transformó en algo utilitario, una herramienta para recuperar lo que me habían quitado. Al mismo tiempo, sentía la fragilidad de ese poder. Buscar pruebas no significa jugarlas en cualquier mesa. Significa entender el alcance de la verdad y el daño colateral que puede provocar su exposición. Se trataba de calibrar, de medir las consecuencias para los niños, para la comunidad, para mí misma. La justicia que buscaba no podía ser un fuego que arrasara indiscriminadamente. Tenía que ser un foco que iluminara sin quemar. Esa línea fina fue la que marqué en la noche en que cerré la libreta y dibujé los primeros pasos en silencio, que buscar, dónde mirar, que evitar. No impresionaba, no era heroico. Era la decisión de una mujer que no quería ser más la víctima de la historia de otro. La transformación de la herida en propósito no fue instantánea. Fue un proceso que tomó días y noches, que me enseñó a mirar con ojos distintos. Aprendí a escuchar las pausas entre las palabras, a distinguir cuándo la sonrisa esconde algo y cuándo es sincera. Aprendí que la traición duele más cuando tiene la forma de un gesto cotidiano, porque entonces es difícil probar que realmente existió. Por eso decidí que no dejaría que me describieran como exagerada, ni que mi silencio fuera el refugio para la mentira. Cerré los ojos un instante, sentí el peso de todo lo perdido, y con una calma que me sorprendió, tomé la decisión que me separaría para siempre de la mujer que aceptaba sin preguntar. Si vas a destruir a alguien, hazlo con pruebas. Y yo iba a conseguirlas. Empecé la planificación como quien sigue una receta que no ha probado nunca, con cuidado, midiendo, anotando cada paso para no improvisar cuando la temperatura suba. La venganza, si se la puede llamar así sin ensuciar la palabra, necesitaba orden. No quería espectáculo sin sentido, quería claridad y peso. Pruebas que hablaran más fuerte que mi voz. Así que lo primero fue convertir la sospecha en materia tangible. Fue una labor de paciencia y de sentidos. La recolección de pruebas fue un trabajo sensible, como preparar un guiso a fuego lento. Hay que elegir bien los ingredientes, no precipitarse, permitir que los sabores se integren. Empecé por las notas, pequeñas entradas en mi libreta con fechas, horas, palabras exactas que él dijo o que la gente me comentó.
Las anotaciones tenían letra apresurada y manchas de café. Eran, sin embargo, un mapa. Hice fotos borrosas a papeles que encontré casualmente, un recibo en el asiento del coche, una factura en un sobre, y guardé cada imagen en una carpeta oculta en mi teléfono. Las fotos no eran estéticas, eran utilitarias. Capturaban detalles, un logotipo, una dirección, un número. Cada imagen tenía el olor del momento, a lluvia, a humo, a la noche. Grabé conversaciones, siempre en situaciones legales, llamadas que él hacía en público, diálogos en los que la información circulaba libremente. No había trucos. Si alguien hablaba en voz alta en un bar, lo registré con mi memoria y con mi móvil. Hubo momentos en que el sonido de la grabadora me parecía invasivo, pero la necesidad de evidencia me empujó a conservarlo. Las grabaciones eran fragmentos de la realidad, sin adornos, y en esos fragmentos comenzaron a aparecer patrones, nombres repetidos, direcciones mencionadas como si fueran lugares comunes, referencias a citas que no tenían relación con su trabajo. Las conversaciones sonaban a normalidad hasta que las escuchabas con cuidado y entonces las piezas encajaban de otra manera. Tomé notas de trayectos, rutas que él tomaba y que no me cuadraban, tiempos que no coincidían con lo que decía. Cada trayecto era un hilo. Junté varios y tejí una trama. Hice listas como quien selecciona ingredientes. Recibo del 3 de noviembre. Hotel X, llamada 2214, número desconocido. Foto 12 de noviembre, bolso con logo IPI. El sistema era simple y cruelmente eficiente. No porque yo quisiera ser fría, sino porque la claridad no funciona con sentimentalismos. No trabajé sola. Los aliados aparecieron como aparatos en una cocina, útiles, a veces ruidosos, esenciales. Marco, un amigo que entiende de tecnología, fue el primero que aceptó ayudar sin demasiadas preguntas. Lo conocía de años, nos unía una historia de favores recíprocos. Si me das acceso a lo que quieras mostrar, te lo ordeno y te lo devuelvo limpio, me dijo la primera noche que lo llamé. Su taller olía a plástico caliente y a cables, y mientras hablábamos entre piezas y herramientas, sentí que no estaba sola. Marco me enseñó a organizar las fotos, a encriptar la carpeta, a borrar metadatos que no necesitaba exponer. Me explicó, con paciencia de profesor, cómo convertir montones de datos en un archivo que alguien pudiera abrir sin dudar. La verdad es un archivo, dijo, y su voz tuvo la calma de quien maneja máquinas. Doña Rosa, la vecina del tercer piso, fue la ayuda más inesperada y humana. Ella veía más de lo que decía, conocía horarios, caras, rumores. Me prestó su oído y su memoria, y a cambio le ofrecí café y la certeza de que yo no le escondía nada. Mija, yo vi cómo ese hombre cambió de coche hace 3 meses, dijo una tarde desde su balcón. Su voz tenía la autoridad de quien ha vivido mucho y no confunde la piedad con la ingenuidad. Su mirada me dio datos. El nombre de una calle por la que él ya no pasaba, una placa de coche que había visto un día de lluvia. Doña Rosa no sabía de tecnología, pero sabía leer a la gente. Sus pequeñas aportaciones fueron hilo y aguja a la vez. Y luego estuvo Lucía, mi prima, que trabaja en administración y sabía cómo acceder a papeles sin levantar sospechas aparatosas. A ella le pagué en confianza y en agradecimiento. Yo le cubrí horas de su trabajo a cambio de que mirara una base de datos pública. Lucía fue prudente. No quiero problemas, me dijo. Y yo entendí la línea. Pruebas legales, nada sucio, nada que pudiera volverse en contra. Ella buscó documentos, permisos, registros que confirmaran la presencia de direcciones o facturas. Encontró una factura pequeña que a simple vista parecía inútil. Una compra de suministros fechada en un lugar que no concordaba con su supuesto trabajo. Lo que al principio era un papelito que pensé ignorar, resultó tener un número de serie que apuntaba a una segunda empresa.
Ese documento que parecía inútil se volvió pieza central. Fue uno de los primeros giros que no esperé. La evidencia que se cree una nota al pie a veces es la clave. Había riesgos. Marco me advirtió sobre eso con franqueza. Si él se entera de que alguien te sigue, te vas a complicar. Sus frases cortas me hicieron comprender la fragilidad del plan. No era paranoia, era estadística. El antagonista no era idiota y tenía recursos. Era probable que si se daba cuenta, cambiara comportamientos, borrara pruebas, se refugiara en explicaciones convincentes. La protección debía ser doble, física y documental. Guardé copias, escondí archivos en nubes seguras y dejé versiones en lugares diferentes. El plan debía resistir pequeñas olas de contratiempos. Las dudas llegaron como oleadas. En noches sin luna me pregunté si estaba perdiendo algo de mí misma en esa transformación. ¿Me volvería alguien suspicaz? ¿Perdería la capacidad de confiar en gestos simples? La moral era una compañera exigente. Cada prueba que reunía me hacía pensar en daños colaterales. Si exponía su verdad, ¿qué pasaría con su familia? ¿Y con la mía? ¿Sería yo la que, al limpiar mi honor, arruinara vidas que estaban en los márgenes? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles. Pasaba horas en silencio, la libreta en la mano, anotando riesgos y consecuencias como quien pesa ingredientes. La venganza racional exige prudencia. La prisa prostituye la causa. Un obstáculo serio apareció cuando, por un descuido, casi me descubren. Estaba en el coche una tarde, renombrando archivos en mi teléfono, cuando vi sus luces a la distancia. Él frenó y miró hacia mi ventana. Por un segundo, pensé que había detectado algo, la carpeta abierta, mi nerviosismo. Apagué el móvil, disimulé, y actué con la naturalidad de quien espera un semáforo. Sentí la sangre subir a la garganta. Él pasó lento y me saludó con la mano como si nada. Fue un aliento contenido, un casi que me dejó sin aire. En esa fracción entendí que la línea entre estar un paso delante y ser pillada era muy delgada. Volví a casa con el pulso acelerado y bastantes imágenes en la cabeza. Él mirando hacia mi coche, mi pantalla encendida, una posibilidad de exposición. Fue necesario reagrupar en silencio. Esa noche Marco y yo trabajamos hasta la madrugada, cambiamos estrategias, ocultamos rutas de acceso, creamos redundancias. Aprendí que en este juego hay que prever la posibilidad de ser descubierta y tener siempre un plan B. La sensación de casi ser atrapada me hizo más hábil. La adrenalina afiló procedimientos. Fue un momento de breath hold. Contuve la respiración, revisé mis pasos y seguí. Los giros aparecieron cuando menos lo esperé. El primero fue una pista falsa. Un número que creí relevante resultó pertenecer a un servicio de mensajería sin relación. Pasé horas persiguiendo ese hilo y al final comprendí que no todo lo que brilla es pista. El segundo giro fue la traición secundaria. Un conocido que pensé aliarse resultó recelar y guardar distancia, y su silencio me obligó a reorganizar recursos. El tercero, el más dulce y el más letal para mi causa, fue el documento pequeño, la factura de suministros, que Lucía rescató y que, una vez verificada, enlazó a una cuenta empresarial y a un par de transacciones que explicaban mucho más de lo que parecía. De repente, lo que fuera un rumor se transformó en un mapa con coordenadas claras. El plan comenzó a tomar forma con fases: reunir, ordenar, exponer. No era un esquema al azar, era un calendario. Decidí, después de largas noches de cálculo, que la exposición debía ser pública y medible. Un evento donde la comunidad ni estuviera presente y donde las pruebas pudieran discutirse sin ser desestimadas como chismes. Elegí un escenario que él no pudiera controlar: la reunión anual de la Junta Vecinal, un lugar donde la voz de los vecinos pesa y donde las redes sociales multiplican el alcance.
La fecha la fijé para una semana en la que sabía que habría mayor concurrencia. Jueves por la noche, después del trabajo, cuando la gente baja la guardia y aparece la sinceridad en la charla cotidiana. Anoté la fecha en la libreta con la misma caligrafía con que había registrado todas las pruebas. Una cifra que latía como un pulso. Había riesgos, por supuesto, pero todo plan sin riesgo es solo un sueño. Cerré la libreta y la guardé en un lugar distinto al habitual. La venganza ya no era una idea nebulosa. Era un archivo, una lista de tareas, una fecha en el calendario. Me levanté de la mesa con la sensación de estar entrando en una cocina caliente, las ollas hirviendo, el aroma del guiso que empieza a tomar forma. El plan estaba servido. La mañana del día señalado amaneció con una calma que dolía. Todo parecía igual. El sol tímido, el barrio, desperezándose, el olor a pan recién horneado que se colaba por las rendijas de la puerta. Yo hice lo que siempre hago antes de salir. Preparé el café. Esta vez lo hice con un gesto ceremonial, como quien bendice un paso peligroso. El vapor subía en espirales lentas. Olí el café una última vez y sentí en esa inhalación la mezcla de rutina y decisión. Era el mismo aroma que me había acompañado durante semanas de dudas y pruebas, pero ahora tenía un peso distinto. Era un olor que cerraba un capítulo. Elegí la ropa con cuidado, nada ostentoso. Un abrigo que me daba seguridad, zapatos cómodos. Un broche que pertenecía a mi madre, pequeño y discreto, lo prendí en la solapa. Me miré al espejo más tiempo que de costumbre. Quería que mi expresión no gritara ni temblara. Quería que hablara con la calma firme de quien ha reunido pruebas y no necesita levantar la voz para existir. Guardé la libreta en el bolso, las fotografías en una carpeta, las grabaciones en una memoria oculta. Las manos no temblaron cuando cerré la puerta. Adentro, la taza quedó en la mesa, todavía tibia. La miré un segundo, la cogí y la dejé caer. Se rompió con un sonido seco, casi ceremonial. Fue mi forma de decir adiós a la ingenuidad. Fue un ruido que resonó en mi pecho y que, por algún motivo, me alivió. La caminata hasta el centro comunitario fue corta. El aire tenía esa mezcla de humedad y frío propio de las noches que dejan su última huella en la mañana. En la plaza había gente que hablaba del tráfico, de la lluvia. Nadie parecía sospechar la naturaleza de mi presencia. Entré con la carpeta entre las manos, respiré y mientras subía las escaleras sentí que el pulso se marcaba en la sien. Adentro, las mesas estaban dispuestas en círculo y en el centro, una mesa más grande reservada para la junta. La sala olía a madera y a papel. Puse mi bolso bajo la silla, asenté la libreta en el regazo y esperé. Hubo un momento de silencio que se sintió eterno. Habló el presidente de la junta sobre temas de rutina, seguridad, limpieza, eventos. Sus palabras llenaban el espacio mientras yo repasaba mentalmente cada archivo. Luego, cuando llegó el turno de ruegos y preguntas, sentí que el mundo reducía su sonido a una frecuencia única, la de mi respiración. Me levanté. Quisiera decir algo, anuncié. Mi voz sonó más firme de lo que imaginé. Hubo miradas curiosas, algún murmullo. Él estaba al fondo, sentado con una expresión que hasta entonces yo había visto como neutra. Al oír mi voz, su semblante se tensó, como si la calma le hubiera sido arrebatada. Empecé presentando lo básico, quién era, por qué estaba allí, que lo que diría no era un capricho, sino algo que había documentado. Coloqué las fotos en la mesa, las dejé visibles. Las imágenes eran simples, recibos, facturas, capturas de pantallas. No resaltaban por su belleza, sino por su insistencia. Saqué la libreta y leí fechas y frases textuales que había guardado. Hablé con calma. Cada palabra era una ficha que yo iba colocando una sobre otra. Aquí hay registros, dije. No estoy buscando venganza por placer.
Busco que la verdad se conozca. Un vecino preguntó, ¿estás segura de lo que dices? Sí, respondí. Tengo pruebas. Las pondré a disposición. Al accionar una memoria en una laptop que traje oculta, se proyectaron fragmentos de conversaciones y fotos en la pantalla. No era un montaje teatral, era una secuencia de hechos. La sala, antes llena de murmullo, se volvió un silencio cortante. Pude ver cómo la gente juntaba las manos frente al pecho, cómo las cabezas se inclinaban para ver mejor. Él comenzó a moverse como quien busca apoyo en una palabra, en un gesto que antes lo amparaba. Le vi la boca formar una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Intentó levantarse. «Esto no es justo, Mpanque, dijo. «No sé de qué hablan». Sus palabras rebotaron con la frialdad de alguien que practica la incredulidad. Pero las imágenes en la pantalla no eran emocionales, eran documentos. Documentos que conectaban nombres, fechas, direcciones. La gente susurraba. Un grupo de madres a mi lado intercambió miradas. Un hombre mayor carraspeó. La sorpresa iba tomando forma. «Explícanos», pidió el presidente. «¿Qué significa esto?» Él buscó explicaciones cortas. Intentó justificar. «Es un malentendido», dijo. «No está como creen». Sus manos buscaron el bolsillo, como quien busca una coartada en objetos que dan seguridad. La cámara lenta comenzó a funcionar en mi cabeza. Vi sus dedos temblar al pelear por palabras. Vi su respiración acelerarse. Vi el sudor humedecer la sien. Su rostro perdió esa compostura que antes lo definía. Era la primera vez que lo veía sin el barniz de la rutina. «¿Y ese recibo? ¡Ese no!», preguntó alguien. «¿Cómo aparece en su coche?». No respondió con claridad. Sus argumentos se volvían circunloquios. La comunidad empezó a murmurar con más fuerza. Alguien dijo, «No puede ser». Otra persona, que lo veía con familiaridad, calló. Fue en ese silencio que el peso de la evidencia hizo su trabajo. No hubo gritos. Hubo vértigo de reconocimiento. Era como ver a una figura famosa caer del pedestal en cámara lenta. Al principio incredulidad, luego conversaciones en voz baja, finalmente la aceptación de que el escenario había cambiado. En un momento, él intentó acercarse a mí. Sus ojos buscaban algo que no fuese la condena. «No hagas esto público», musitó. «Podemos hablar». «Ya hablé», contesté. «Y siento lástima si esto le duele a alguien. Pero no quiero mentiras en mi casa». Mi frase fue corta, tajante. Había en su intento por justificarse una mezcla de miedo y arrogancia. Sentí la sala vibrar con los gemidos de la sorpresa. Hubo gente que se levantó y se alejó. Otros se acercaron a mí con gestos de apoyo. Doña Rosa, desde una de las últimas filas, me sonrió con la complicidad de quien siempre supo algo. Lucía tenía los ojos húmedos pero firmes. Marco miraba la puerta, vigilante. Algunos familiares del hombre, presentes por rutina, cruzaron miradas que iban de la negación a la vergüenza. La reacción del antagonista fue un proceso visible. Primero incredulidad, luego bronca, después intento de justificarse, finalmente un silencio que lo quebró. Lo describo con detenimiento porque me interesa cómo la apariencia se cae en etapas. Fue en la etapa del silencio donde lo vi buscar una explicación en sus manos, como quien busca en los dedos la historia que no sabe contar. Sus manos buscaron el aire. Sus ojos, antes tan seguros, bajaron la mirada. Vi cómo la comunidad se acercaba a mí, y al hacerlo lo dejaba atrás. Hubo murmullos, sí, y hubo también palabras de aliento. «Gracias por traerlo», murmuró una vecina. «No sabía», dijo otra. Alguien comentó que lo había visto en lugares que ahora cobraban sentido. Poco a poco, el aislamiento social se fue adueñando de él. No hubo violencia física.
Hubo una forma de humillación lenta, pero efectiva. El desvanecimiento del prestigio, la pérdida de la confianza de quienes lo rodeaban. A veces la justicia tiene esa textura. No hace falta golpear para que alguien quede desnudo. En el momento en que la tensión alcanzó su punto máximo, sentí algo que no esperaba. Una mezcla de alivio y peso. Alivio porque la verdad ya no era solo mía. Peso porque la exposición tiene consecuencias que no controlas completamente. Vi a su familia retroceder. Vi a sus amigos mirarlo como a un extraño. Pensé en la vida que eso podía destrozar. Por eso mi monólogo interno no fue de euforia simple, fue complejo. Respiré hondo. La respiración fue un gesto pequeño y profundo. Recordé a mi madre. Recordé las promesas que se rompieron y entendí que poner la verdad en la mesa era acto de reparación más que de destrucción. La gente habló, hubo preguntas, exigencias de explicaciones. Se organizaron gestos. Algunos recogían documentos, otros sacaban sus móviles para tomar nota. El eco de mi decisión se expandía y el barrio cambiaba su percepción. La humillación social operó en silencios y en la retirada de apoyos. Lo que antes era rutina, ahora era un vacío. Cuando todo pareció calmarse, me senté un momento. La carpeta estaba vacía sobre la mesa. Había hecho lo que tenía que hacer, ofrecer evidencia, poner la verdad a la vista. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantenía firme. Un vecino mayor se acercó y me dijo: «Gracias por ser valiente». Se sintió raro agradecer, pero la sinceridad en su mirada me consoló. El momento simbólico, que antes había practicado en la cabeza, ocurrió cuando me volví hacia la taza rota en la mesa. Tomé el cuerpo de la taza quebrada con 2 dedos y la sostuve un instante. Recordé cada noche en la que la sostuve con confianza. La hice acto simbólico de cierre. La dejé en la palma y la solté. Se hizo pedazos. No fue melodrama, fue alivio. Sonreí sin querer. La sonrisa era pequeña. La taza no me devolvió lo perdido, pero me marcó el fin de una etapa. En mi monólogo interior resonó una frase que había anticipado en la soledad de las noches. La verdad no me devolvió lo que perdí, pero recuperé mi voz. No era una sentencia de triunfo absoluto, era una constatación. Recuperar la voz no borra noches, ni resta años de confianza ofrecida, pero la voz es un recurso que, una vez recuperado, sirve para nombrar las cosas y para exigir que otras no sufran lo mismo. Mientras salía del centro comunitario, la gente me miraba con otros ojos, algunos con respeto, otros con curiosidad, unos pocos con reproche. Y ahí vino el último giro. Una mujer que hasta entonces había guardado silencio se me acercó con una tarjeta en la mano. Yo también, dijo. Hace años pasó algo parecido, no lo creí nadie. Pero ahora tengo pruebas. Su voz era temblorosa, había en sus palabras una liberación tardía. Ese instante me mostró que mi acción no solo me afectó a mí. Abrí un candado que había dejado a la vista otros candados. No era solo mi historia, era para esa mujer y quizá para otras, una invitación a hablar. El clímax había terminado para mí, pero su eco estaba lejos de extinguirse. Caminé hacia la luz del día con el corazón ligero y la conciencia del peso que dejaba atrás. No todo estaba resuelto, había consecuencias imprevistas, heridas que ahora necesitarían atención. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi relato. Y eso bastó para que el mundo cambiara, aunque fuera un poco. Lo que quedó después no fue triunfo estruendoso ni alegría boba. Fue una calma recta que se parece mucho al respeto por uno misma. Pensaba en karma no como castigo mecánico, sino como consecuencia. Las acciones tienen peso y, a veces, ese peso vuelve en formas que no controlamos. No vine a celebrar que alguien quedara humillado. Vine a recuperar lo que me pertenecía, la dignidad de ser escuchada y la tranquilidad de no ser cómplice involuntaria de una mentira. Aprendí que poner límites es un acto de amor propio, y que la ética debe guiar cualquier respuesta cuando la verdad sale a la luz. Hoy duermo con menos sobresaltos, aunque no me atrevo a decir que duermo como antes. La desconfianza dejó cicatrices útiles. Ahora miro, pregunto,
No doy por sentado el gesto amable. Pero también recuperé voces que creía apagadas. La mía, esa que ahora puede contar sin que la acalen con dudas. Recuerdo la primera frase que dije en esta historia. Lo recuerdo como si fuera ahora. Eran las 11 y su auto pasó por delante de mi casa. Y en una frase me dejó sin palabras. Y siento como esa noche marcó el antes y el después. Ya no es la misma mujer que temblaba con la taza en la mano. Soy quien decidió transformar el dolor en cuidado para sí misma y para quienes podrían seguir el mismo camino. No quiero que esto suene a manual de rencor. Mis pasos estuvieron medidos porque entiendo el daño colateral. Familias, trabajos, historias que se entrelazan. La búsqueda de la verdad exige responsabilidad. Si algo aprendí es que la justicia no es espectáculo. Es ordenar lo que fue desordenado sin perder la propia humanidad en el proceso. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplastar el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Si decides compartir, hazlo con moderación y respeto. Las historias ajenas contienen vidas reales. Comparte lo que te libera, no lo que lastima por placer. Mientras la cámara se aleja, me verás sosteniendo una taza vacía. La música se disuelve lentamente y, con ella, el ruido de una noche que ya pasó.